simplemente en una reunión de vecinos y lo han pasado fatal. Sudores, nervios, el corazón a mil. Bueno, no son los únicos, porque un 75% de la población sufre glosofobia. Esto es tener miedo a hablar en público. Nuestra invitada de hoy tiene el método con mayúsculas para superar con éxito estas inseguridades, y es que expresarse correctamente y transmitir un mensaje es esencial. Hoy se sienta con nosotros y de verdad me hace muchísima ilusión Mónica Galán Bravo. Ella es coach, conferenciante internacional, experta en comunicación, liderazgo y motivación, y tiene un currículum tan largo que podríamos estar aquí hablando horas sobre tu currículum. Entre sus clientes habituales se encuentran equipos también y directivos de multinacionales como Coca-Cola, Airbus, Calvin Klein, Sephora, Banco Santander, en fin. Mónica, que si no estamos aquí mucho rato. No, por supuesto. ¿Cómo estás? Bienvenida, es un placer, de verdad. Oye, es un honor para mí, yo te sigo, la verdad es que estáis haciendo una labor maravillosa, así que es un gusto poder compartir alguna clave para que cualquier momento de una intervención en público sea más amable, más gustoso y sin todo ese sufrimiento que bien decías que todos y todas hemos pasado. Mónica, ¿por qué hay tanta gente a la que le cuesta hablar en público y por qué es tan importante trabajarlo y, en definitiva, pues saber comunicar bien? Es importante porque estamos comunicando todo el tiempo. Imagínate que yo ahora te recibiera con brazos cruzados y el ceño fruncido. También estoy comunicando que estoy enojada. Y por cierto, nada más lejos. Siempre estamos comunicando, no solamente en lo no verbal, que te decía ahora, sino que a la hora de buscar un trabajo, en esa reunión de vecinos o de el colegio, las mamás y los papás. Es súper importante también en la parte profesional mostrar nuestras ideas, nuestros proyectos con convicción. A mí me gusta decir, Anita, con gravitas, con peso. Y no nos han enseñado. Yo soy de España, hoy te recibo en directo desde Madrid, en España, y nuestra cultura no le daba tanta importancia a la exposición oral. Así que ya en la adultez no tenemos ese músculo entrenado, por decirlo de alguna manera, que nos hace sentir menos ridículos y más en capacidad de nuestra comunicación. Así que yo misma, cuando buscaba Método Bravo, te prometo que lo que necesitaba era ordenar mi propio sistema. Perfecto, bueno, pues hablemos precisamente del Método Bravo, ¿no? Que es este libro que es un bestseller que publicaste y que de alguna manera comunicas este método, que es un acrónimo de tu segundo apellido, ¿no? La B es de bienvenida, la R es de reconocimiento, A de autoridad, V de valor y O de ovación. Vamos letra por letra y nos lo explicas. Empezamos con la B de bienvenida, que es algo que tú mencionas siempre que es súper importante. Súper importante. Y mira que lo que dices ahora, voy a jugar con ello, no a que fuera una cosa rara de oratoria, muy lejos, no, no, todavía más cerca, es casi como una receta. Y hombre, quién más, quién menos hemos hecho alguna receta, aunque sea al microondas. Bueno, pues incluso con pocos segundos, como en el microondas o pocos minutos, podemos tener un discurso para esa boda del amigo, para ese momento profesional. Y quiero ponerme muy seria porque de verdad que funciona en todas esas grandes compañías, pero también en el día a día de los profesionales como tú y como yo. La B de bienvenida, como bien decías, es el comienzo. Suele ser lo que menos se cuida, tenemos muchos nervios hablando y las personas que escuchan, al ser lo primero que oyen, tienen la atención muy alta. Así que allí hay un cóctel explosivo. Ellos y ellas, mucha atención, tú muchos nervios, ese momento de desasosiego se suele descuidar y ya sabes lo que decía Oscar Wilde, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Así que yo digo que en la B de bienvenida, en el comienzo, hay que empezar con una frase titular que enganche la atención de la audiencia desde los primeros instantes, como por ejemplo dar un dato, un porcentaje sobre lo que estemos hablando. 4 de cada 10 mujeres, tal, 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 tal. El 74% de los alumnos y alumnas, tal, 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 tal. Y captar con ese aplomo que decíamos desde los primeros instantes. Luego decías una segunda palabra, que es la R de reconocimiento, y te prometo que es mi favorita, porque es el momento de dejar muy claro que el protagonista cuando estás hablando, por una parte eres tú, claro que sí, eres quien hablas, pero en realidad siempre ese peso debería estar encima de la audiencia. Y más que el peso, la responsabilidad de saber que tenemos que cuidarles y mimarles. Así que el reconocimiento es en el momento en el que, con un guiño, les damos las gracias a las personas que, por ejemplo, las que nos acompañan ahora, gracias a esta entrevista que me estáis haciendo, tengo el honor de saludar unos instantes. Es decir, hacer sentir protagonista a quien lo es. O sea, quien nos está viendo y escuchando, o alguna de las dos cosas, y sabe que en este instante nos está atendiendo a nosotras y a nadie más. Así que gracias por tu tiempo.
La A de autoridad es algo que tú en realidad ya has hecho por mí, que es contar, oye, ¿quién es esta persona que autoriza, que acredita que está ahí hablando frente a otros? Por ejemplo, en algún caso puede ser como el currículum que tú decías, pero también puede ser la motivación. Hoy quiero hablaros de la importancia del cuidado de la piel, si es que esa fuera mi temática, para protegernos del sol y tener buena vitamina D a lo largo del año. Bueno, aquí se nota que no soy dermatóloga, pero sí que sería una buena manera de hablar de la A de autoridad. Pues que yo voy a darte unas claves y consejos sobre la piel. Luego la letra más grandota, en verdad, es la V de valor. Esa, digamos que si las tres primeras son la introducción, la V sería la parte más gordota, el desarrollo. Y en el desarrollo sí que podemos partir en pedacitos lo que tenemos que contar, pero es el momento de unir dos grandes protagonistas. Las ideas cerebro, datos, la parte lógico-matemático, científico-racional. Es decir, ¿dónde estoy refrendando lo que quiero decir? Un estudio, por ejemplo, una clave de alguna otra experta o experto. Y también, aparte de ideas cerebro, ideas corazón. ¿Esto qué significa? ¿Que vamos a hablar de cursilerías? No, no, nada de eso. Que vamos a poner ejemplos, paralelismos. Este gran conocido storytelling, el arte y el poder de las historias, esos dos protagonistas van a estar en la V. Y ya ves que llegamos al final, a la O de ovación. Y es el momento de cierre. Y no es tanto porque se espera un aplauso, sino porque será un momento de concluir tu discurso para poder aportar no solo el valor, sino dar esa guinda que deje una buena sensación a la audiencia. Y de la misma manera que se pensaba en una frase para la B, hay que pensar en una frase de cierre para la O, para que la audiencia sepa cuándo hemos terminado. Y ahí tenemos un bravo completo. Bueno, me encanta porque uno va absorbiendo todo lo que vas diciendo y tratando de pensar cuando uno elabora un discurso, ¿no? Oye, pues me falta un poquito de la B, me falta un poquito de la V. En fin, gracias. Estamos aprendiendo todo el rato contigo, hasta viéndote hablar, cómo te expresas y cómo te mueves, cómo comunicas. Me parece muy interesante porque este es un canal de economía, ¿no? Tú has formado a equipos de multinacionales, súper conocidas marcas de Coca-Cola, IKEA, Banco Santander, en fin, una lista súper larga. Has preparado a sus directivos para dar conferencias y, en definitiva, ¿no? Para representar a sus marcas, que es importante. Te pregunto, ¿cuál es el principal problema o reto que encuentras en la comunicación de empresas, en la comunicación corporativa? Que muchas de las veces esas grandes directivas, grandes directivos no tienen el entrenamiento previo. Y una cosa es ser muy buenos en sus trabajos, y te aseguro que eso no es algo que nos sorprenda a ti y a mí. Si están en esos puestos es porque lo merecen, con total seguridad. Pero una vez que son muy buenos en esos puestos, también tienen una segunda profesión, que es comunicar eso que hacen también. Y hay veces que si el profesional es de comunicación, quizá ya haya tenido entrenamiento. Y ahí, bueno, alguna vez incluso me necesitan, por ejemplo, si quieren entrenar una parte más emocional o incluso más carismática, más cómica en según qué eventos, pero lo normal es que no sean departamentos de comunicación y todos los otros departamentos, incluidos CEOs de grandes multinacionales. Y sí, claro, por supuesto, son grandes profesionales en lo suyo, pero no tienen un entrenamiento en oralidad, que es otra cosa muy distinta. Es como cuando tenemos un carnet de conducir para llevar un turismo, pero no tengo un carnet de camión que tendría, ¿verdad?, unas dimensiones más grandes. Pues digamos que se comunican bien, pero ese carnet de camión ahora sería una comunicación oral, a veces frente a grandes audiencias que son sus propios compañeros y compañeras de empresa, 500, 200 o miles de personas, que también lo he entrenado. Al no tener esa facilidad, ese puesto puede quedar a veces desmejorado por no saber expresarlo. Pero esto no es nada nuevo, ¿eh? Aristóteles ya decía que saber contar una idea es tan importante como la propia idea. Y ese es mi honor, poder acompañarles. Mónica, hay emprendedores, porque este canal también lo ven muchos emprendedores, que tienen ideas de verdad brillantes, pero que no son capaces de presentarlas o que tienen un producto fantástico y que se sienten que no tienen la facilidad pues, para vender, entre comillas, ¿no? Porque me imagino que no les gusta decir yo vendo un producto. ¿Cómo debe ser ese discurso? Y, por supuesto, ¿por qué nos cuesta tanto, ¿no? A los emprendedores vender nuestra propia idea? Ya ves que lo que acabas de decir es justo que oralidad y venta a veces van de la mano. ¿Cuántas veces convencer es o debería ser vencer
con el otro, no engañar a nadie. Y tenemos ciertas ideas sobre la venta que, aunque no sea mi temática principal hablar de vender, la verdad es que para mí vender es servir. Cuando yo puedo vender mi libro, El Método Bravo, que hoy tengo una muy buena noticia y es que acaba de llegar a la 15ª edición, para mí como escritora humilde te prometo que es todo un reto. Y aquí sucede que, oye, yo vendo el libro porque sé que hay 300 páginas dentro que de verdad te pueden ayudar a no solo no pasarlo mal, que por supuesto, sino a disfrutar. Así que nos toca hacer las paces a todos y todas, porque a mí a veces también me sucede, con la palabra venta. Uno vende lo que cree, lo que sabe, en definitiva, que es bueno para otros. Y esa venta va vehiculada en la comunicación. Una vez hemos hecho las paces, lo que tenemos que entender es que nadie puede saber tanto como nosotros de nuestro producto. Así que toca ponerlo fácil. No hablo de dejar a la audiencia hambrienta, famélica, pero sí organizarlo, y a veces menos es más, ponerlo de manera que otra persona pueda hacer suyo tu propio contenido. Primera clave, hacernos de nuevo amigos de las ventas y después ordenar el mensaje para que sea más memorable, más fácil de recordar para las otras personas. Mónica, enhorabuena por esa noticia. Felicidades, la verdad que bueno, es un libro que no puede faltar en nuestra biblioteca particular en casa. Otra pregunta, ¿qué es peor? ¿No saber de algo, pero parecerlo? ¿O saber un montón de algo y no saber luego transmitirlo? Ay, Dios mío, la eterna pregunta. ¿El huevo, la gallina, ser o parecer? Es que fíjate que parecer bueno y que todos sean espejos y humo sería una pena. Parecer bueno y no serlo es una pena. Pero es que ser bueno, Anita, y no parecerlo es un drama. ¿Cuántos grandes profesionales conocemos tú y yo que decimos, mira, ahora a colación de tu pregunta anterior, no se venden bien, no cuentan bien su producto? Es más, tú y yo tenemos seguro amigos y amigas que sabemos que son profesionales, pero no acabamos de entender exactamente a qué se dedican. Así que ya ves que esto es las dos. Como en tantas cosas, ¿por qué tener que elegir, verdad? Si hay posibilidades de ambas. Tenemos que ser buenos profesionales y además parecerlo, poderlo contar de una manera atractiva y accesible a todo el mundo. Así que hagamos las dos cosas, porque una de ellas siempre se nos queda corta. Mónica, te he escuchado decir también que la vida que uno merece o desea se encuentra detrás de una conversación, ¿no? Y a veces pues esas conversaciones no son fáciles, pues ya te hablo pues de pareja, por supuesto de finanzas, ¿no? Que es el tema estrella de nuestro canal, trabajo también. ¿Cómo manejar esas conversaciones que son necesarias pero que son muchas veces incómodas? Son incómodas, son difíciles, son retadoras, porque siempre tienen una carga intelectual y emocional potente y además nos jugamos la relación con la persona que tenemos frente a nosotros, ya sea, como tú dices, en contextos relaciones o en contextos profesionales. Bueno, y el gran tema de nuestras finanzas para nosotros, para con nosotros mismos, ¿verdad? Y con el mundo. Mira, estas conversaciones, en vez de llamarlas difíciles, ahora gracias a la investigación del podcast del siguiente libro, al cual le sigue quedando investigación por delante, las he denominado conversaciones valientes. Y piénsalo, y seguro que si alguien nos está escuchando ahora, un montón de gente porque os seguimos con mucha ilusión, saben que tienen la vida que tienen por las conversaciones que han tenido y por las que han dejado de tener. Y otra vez, como en la oratoria, no nos han preparado. Ahora es nuestra responsabilidad saber cómo ordenar las ideas, cómo ser asertivo, es decir, cómo cuidar mis derechos y también cuidar a la persona que tengo frente a mí. Y es todo un reto. Yo te aseguro que he metido la pata en cientos de conversaciones y también en miles de ellas, porque creo que tengo mucho que agradecer y que tengo la fortuna de tener grandes relaciones cerca de mí, pues han ido con algunas claves que pueden ayudarnos a todos. Así que sí, estamos a una conversación de resolver ese gran problema que parecía irresoluble. Hay que poner foco en las conversaciones de calidad. Y, por ejemplo, por dar un tip, apartar el móvil. No sé si sabes que solo con el móvil, incluso boca abajo en una mesa, casi la mitad de nuestra atención está en este aparato y en la pantallita. Así que toca apartar pantallas y conectar de verdad, en pura presencia. Luego te hago una pregunta sobre tema redes sociales y móvil. Pero antes, tú siempre hablas de autenticidad, que es una palabra que a mí me encanta, un término maravilloso. ¿Cómo encontramos en cada uno de nosotros eso que nos puede hacer diferentes a la hora de abordar una conversación, un discurso, una presentación? Porque me imagino que también uno no tiene que estar ahí con un rictus y emitir un discurso, sino que uno le tiene que poner un poquito de lo que uno es, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que hay algo ahí contraintuitivo, ¿verdad? Porque ser uno mismo, ser una misma, a veces nos cuesta un montón precisamente por no solo las pantallas y las distracciones, sino por la prisa. Fíjate que seguro que te ha sucedido que la primera vez que escuchas una canción y te ha gustado, casi te sorprendes como, ay, así soy yo, esto me gusta, o incluso te llama la atención algunas cosas que pensabas que no te iban a llamar la atención. Por ejemplo, a mí me pasa con los coches, que según yo y el resto de las claves de mi personalidad no me pega demasiado, pero me descubro mirando muchas de las veces cómo son los vehículos, la forma, el estilo, la elegancia. Y fíjate, en el centro de mi ciudad ahora mismo ni siquiera llevo coche. Pero es para contarte que este trabajo de autenticidad también requiere un trabajo de conversación con uno mismo. En mi caso, con una misma. ¿Qué me gusta, de qué quiero más y de qué quiero menos? Ir identificando a sabiendas de la vida que tenemos después cada uno. Hay cosas que tengo que hacer aunque no me gusten, pero estoy trabajando a hacer más de las que me gustan. De hecho, para mí hasta hay una clave de felicidad ahí. Cuando vas haciendo las paces con esa persona que tú eres, descubres qué te gusta, te aseguro que lo llamativo es que no estamos solos en el mundo. O sea, casi 8.000 millones de personas, seguro que hay personas en el mundo a las que, o con las que podemos conectar mucho. Y eso que dicen de que el resto de los puestos están ocupados es verdad. Toca desde la comunicación, en esas conversaciones y en esa oralidad, a abrazar quienes somos y contarle al mundo nuestra forma genuina de ver las cosas. Te aseguro que luego te sorprende muchísimo la cantidad de personas que hay similares a ti que también buscan conectar. Y por último, redes sociales. Hay personas que hablan a miles de personas a través de las redes, ¿no? Y enfrente pues solo tienen lo que es la pantalla, ¿no? Te estoy hablando pues de directos de Instagram, Reels, en fin, todo esto. ¿Aquí realmente no existe ese miedo escénico? ¿Crees que esto es una ventaja, es un inconveniente? ¿Está siendo un inconveniente también o un obstáculo a la hora de comunicarnos con los demás? Porque redes sociales, teléfono y comunicación muchas veces como que no casan, ¿no? Que parece que sí. Parece que sí, es que otra vez hay una contradicción, algo que nos puede unir mucho y a la vez nos separa. Pero en el matiz de la primera parte de la pregunta me parece muy interesante, porque por una parte no hay la presión social a priori, porque yo me puedo hacer un reel ahora estando solita en casa o en la cámara que tengo frente a mí, de hecho ni siquiera puedo mirarte a la pantalla, porque una forma de generar conexión es mirar al objetivo, entendiendo que no estoy mirando a un redondel, sino sabiendo que mi ilusión es conectar contigo y con todas las personas bonitas con las que ahora mismo podemos estar conectando a través de las ondas. Es decir, toca pensar que este objeto que es la cámara no es nuestro enemigo y que si por una parte tiene esa cuestión de que la audiencia no está viva físicamente frente a ti, sí lo está cuando recibe la información en sus hogares, en sus oficinas o donde estén. Así que toca de nuevo conectar de la mejor manera. Y ahí no te voy a mentir, por supuesto uno va a subir el vídeo de mejor calidad, pero hay una clave que superar y es la sensación de ridículo. Y yo aquí sí que quiero de verdad romper una lanza y decir que no hay nada ridículo salvo que tú quieras dañar a alguien. Antes lo decíamos, seguro que tu personalidad combina con muchas de las personalidades que están en el mundo. Así que toca poder contar tu mensaje, eso sí, pulirlo, trabajarlo y hacerlo de una forma más asequible para los demás. Pero las redes son una maravillosísima, de hecho a ti te he conocido por las redes, forma de conectar con grandes profesionales que nos inspiran a mejorar cada día. Mónica, ya para cerrar, bueno, pues enhorabuena por otra edición más de ese libro tan maravilloso, El Método Bravo. Por otro lado, tienes Conversaciones Valientes, ¿no? Este proyecto que también podemos escucharte. Cuéntanos un poquito dónde la gente te puede encontrar, aparte también de las redes. Claro que sí. Mira, en monicagalan.com, o sea, ya sabes, www.monicagalan.com. Y ahí hay enlace directo a este podcast con entrevistas a personas de lo más dispar. Desde una sexóloga a una experta abogada en relaciones de pareja y también de dinero, a una persona que se encarga de contar cuentos en hospitales para niños pequeños o a una profesional del mundo de la escritura fantástica. De verdad que hay un elenco de personas maravillosas a las que he tenido el honor de entrevistar y todas nos van dando matices de cómo generar conversaciones que generen un recuerdo para siempre en nuestras memorias. Ojalá les guste, esto lo van a encontrar en todas las plataformas y se llama Conversaciones Valientes.
Mónica, de verdad, no sabes la ilusión que me ha hecho entrevistarte. Te conocí, bueno, llevo conociéndote años, pero tenía muchísimas ganas de charlar contigo y la verdad que felices de que hayas estado compartiendo este rato con nosotros. Bienvenida cuando quieras y bueno, pues un placer y que sigas ayudando a tanta gente y bueno, transmitiéndonos tu mensaje de la manera en la que lo haces. Muchísimas gracias y de nuevo, bienvenida. Yo de verdad solo quiero darte las gracias porque poder hablar de comunicación, de conectar, de cómo estar mejor, ayudar a tantas personas que trabajan en proyectos maravillosos que muchas veces necesitamos esa información y esa motivación es algo que hacéis fabulosamente bien. Así que ya me siento como en casa. Ojalá participar pronto. Perfecto, un abrazo Gracias, y muchísimas gracias, Mónica. un placer. Hasta pronto. Bueno, pues hemos aprendido muchísimo de comunicación en el día de hoy. Simplemente con ver a Mónica, escucharla, ese lenguaje también no verbal, creo que ha sido una masterclass en 20 minutos, ¿no? Así que seguimos en Comercio TV porque tenemos que volver a hablar también de finanzas, de mercado, de bolsa.